Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de Deploycast con Omar. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, mi querido Jack Bauer? Un placer estar con vos en otro episodio. El placer es mío, Omar. Che, hoy tenemos temón. Como siempre, un temón para hablar. ¿De qué? Exactamente, hoy vamos a hablar de la diferencia entre base de datos relacionales versus no relacionales, o como también les dicen, SQL versus no SQL, aunque no es lo mismo. Vamos a indagar un poco al respecto. Arranquemos explicando brevemente lo que son las bases de datos, bueno, SQL y no SQL. Las bases de datos relacionales o bases de datos basadas en SQL bueno, están basadas o llevan su nombre por, bueno, usar SQL, tener un modelo relacional. SQL es un acrónimo para Structured Query Language y, bueno, y es la base de las bases de datos. Históricamente siempre se ha utilizado. Para quien no entienda lo que es una base de datos, imagínese un Excel, ¿no? Esta estructura de filas y columnas, una especie de grilla, ¿no? Pero con límites, una cierta cantidad de columnas y una cierta cantidad de registros. Esto va a ser nuestra tabla. Las bases de datos, además de tener filas y columnas, tienen claves primarias y claves foráneas. Las claves primarias son aquellas que las identifican. Por ejemplo, nosotros tenemos el documento de identidad, ¿no? Que es nuestro número único que nos representa como personas acá en Argentina. Bueno, cada registro en una base de datos tiene un ID, como se le dice, que es un identifier. Es un acrónimo para decir identifier, identificador, ¿no? Que va aumentando de a uno a medida que vas agregando registros. Podría no ser así también, ahora vamos a hablar más de eso. Y las claves foráneas, que son una referencia a otra tabla. Entonces, vos estás guardando cierto dato dentro de tu tabla y decís, esto es de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, y ese tipo lo guardás en una tabla de tipos. Y acá es donde nacen las claves foráneas. Ventajas de las bases de datos relacionales. La integridad de los datos. Las bases de datos tienen integridad relacional. O sea que cuando vos haces una referencia a otro objeto, a otra tabla, evidentemente cuando se agrega un registro, chequea si esa referencia a la que vos estás creando existe en esa tabla a la que vos estás diciendo. Después está el tema de, bueno, madurez y confiabilidad. Obviamente, las bases de datos relacionales, las bases de datos basadas en SQL existen hace muchísimos años. Para nombrarles algunas, MySQL, histórica, de código abierto. PostgreSQL, personalmente opino la mejor base de datos que existe. Oracle DB, muy grande. SQL Server, DB2, por nombrar algunas, ¿no? Otra ventaja que tienen un lenguaje muy simple para hacer consultas, que es el famoso SQL, en el que es muy fácil unir dos tablas con un join, agregar una condición con un where, hacer un agrupamiento con un group by, agregar una condición sobre algo agrupado con el having, ¿no? Dar vuelta a tablas con el pivot, al consulta rara que no usé nunca en mi vida, ¿no? Pero digamos, las posibilidades de cómo vamos a manipular los datos con SQL son altísimas y son muy eficientes, eso hay que decirlo. Al momento de mezclar tablas, el motor interpreta la mejor manera de hacerlo. SQL justamente se dice que es un lenguaje de carácter imperativo. ¿Qué significa? Perdón, imperativo, que es que nosotros le pedimos cómo hacerlo y él lo resuelve, pero no definimos cómo queremos que lo haga. Él internamente elige cuál es el mejor método para mostrarnos los datos que queremos ver, uniendo las tablas, utilizando diferentes estrategias de la mejor manera posible. Por todo esto es que SQL es una de las herramientas más utilizadas en la industria, y es clave que todos los programadores lo sepan. Ahora, algunas desventajas de las que tiene son, por ejemplo, la escalabilidad horizontal. La escalabilidad horizontal es algo que nace con las bases de datos no relacionales. Hasta entonces, la escalabilidad con una base de datos era únicamente de carácter vertical. ¿Qué significa esto?
que vos tenés una base de datos corriendo en un servidor. Ese servidor tiene cierta capacidad operativa. Vos podés mejorar la capacidad del servidor mejorando el servidor, mejorando, por ejemplo, la computadora que lo corre, agregándole más núcleos. En realidad, las computadoras, los servidores suelen tener múltiples procesadores, pero digamos, todo corre en el contexto de un servidor y está limitado por la potencia de un servidor. Eh, Literalmente la escalabilidad horizontal lo que es poder dividir las bases de datos en diferentes servidores, hasta incluso con el concepto de que es en el Edge, se puede tener bases de datos separadas en diferentes partes del mundo. Algo que es loquísimo, pero que ahora en un sistema globalizado tiene mucho sentido. Bueno, con las bases de datos tradicionales, con SQL, esto es difícil y acá es donde flaquea, ¿no? Y bueno, otra ventaja que también la diferencia mucho de las bases de datos no relacionales es su fuerte rigidez de esquemas, que para mí es una ventaja y al mismo tiempo es una desventaja según el caso de uso. Vamos a indagar un poco más de esto. Contanos, Seba, vos, ¿qué son las bases de datos no relacionales? Básicamente es lo opuesto a relacional. Ya terminé, no, mentira. La opuesta a lo relacional sería lo no relacional, que es que cada, por así decirlo, tabla no tiene relación una con la otra. Pero acá no usan tablas. En la base de datos no relacionales se usan algo que se llama documentos. Exactamente. Normalmente, en lugar de guardarlo como se guardan en base de datos relacionales, acá en base de datos no relacionales se guardan como en archivos o JSON, por así decirlo, en un formato JSON. Em, en lo no relacional viene a romper el esquema de lo que era lo relacional con facilidad para insertar datos, para leer datos, de hacerlo lo más sencillo posible. Básicamente es un esquema, todo esto es muy flexible. La flexibilidad es lo fundamental y bueno, la otra característica es que no es relacional, es decir, no se basa en el modelo tabular. Eh, Algunas ventajas de esto, además de las que ya mencioné, es la escalabilidad. Precio, por lo general son súper baratas las bases de datos no relacionales. Se recontraadaptan a lo que sea, porque nosotros podemos crear colecciones dinámicamente con el objeto que le mandemos o lo que sea. O sea, son súper adaptables y, bueno, lógicamente hay muchísimas librerías o muchísimos ORMs, por así decirlo, que se adaptan a distintas bases de datos. Un ejemplo, por ejemplo, Mongoose con MongoDB, que es un ejemplo de base de datos no relacional, podemos instalarla rápido y empezar a usarlo. Ahora, esto tiene desventajas. Déjame corregirte igual, Sí. no es un ORM en el caso Mongoose, porque la idea de un ORM es relacionar objetos con la base de datos y es estrictamente para base de datos relacionales. Eh, Técnicamente es una librería para poder acceder, Mongoose en ese caso en particular, porque el concepto de ORM no aplica para no SQL. Claro, sería como un facilitador de consultas, por así decirlo. A ver, la Sí. base de datos no relacional no tiene consultas como tiene la base de datos relacional. Es decir, bueno, no puede hacer un select en una base de datos no relacional, entonces se complica un poco y para eso interfieren este tipo de librerías o cosas para ayudarnos a la hora de conectarnos, ¿no? Las desventajas que tiene, al ser tan flexible los esquemas, también estamos atados a una probabilidad de que no se garantiza la integridad de datos. Tenemos, por ejemplo, una colección que tiene, en lugar de filas, acá se dice documentos, o registros, acá tenemos un documento que tiene muchos registros. Por ahí tenemos un registro que tiene un objeto y en el siguiente no lo tiene. ¿Por qué? Porque a la base de datos no relacional, a no definirle un esquema, no definirle una estructura, no definirle nada, nosotros le podemos insertar lo que queramos. Entonces, la integridad no siempre se da. Hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Y bueno, después la otra ventaja que dije, básicamente, es que no tiene un lenguaje de consulta simple. Tengo que armar sí o sí un script para poder insertar un dato. No puedo hacerle un insert, como es en la base de datos no relacional, sino que tengo que armar un script entero para hacer un insert común y corriente. O bueno, usar un editor de base de datos, que no es la palabra editor, pero bueno. Sí, Eh, o imagínate que querés mezclar dos registros, literalmente lo que no podrías hacer con SQL. Con SQL vos decís, tráeme los datos de tal tabla relacionados con tal otra. Y literalmente tenemos una consulta para poder hacerlo. Usamos join, podemos utilizar diferentes lógicas
Y eso te va a armar una vista de tabla 1 con tabla 2. Por ahí que queremos hacer lo mismo en una base de datos no relacional. Y vamos a tener que escribir código. Tipo, vamos a tener que hacer un for each, recorrer la colección que obtuvimos, recorrer la colección A, la colección B y mezclar los datos utilizando la lógica, programando eso en el lenguaje que elijamos para procesar los datos. Entonces podemos llegar al mismo punto final, la única diferencia es que la base de datos no nos va a proveer esa herramienta, que sí te la ofrece la base de datos relacional. Quiero plantear un punto, ¿no?, que es muy importante en este debate, que es que en algún momento se planteó, allá por el año 2010, cuando yo me metía en la programación, nació esta idea de que las bases de datos no relacionales vinieron a reemplazar a las bases de datos relacionales. Vino a plantearse como algo superador. ¿Y a qué nace esta idea? Bueno, en en el desarrollo de software moderno, donde se valora tanto la versatilidad y la agilidad, el dinamismo que proponían las bases de datos no relacionales, el hecho de no tener un esquema fijo y poder ir evolucionando la estructura de datos a medida que iba evolucionando el modelo de negocio, eh, fue muy atractivo para todas aquellas empresas que estaban aplicando metodologías ágiles, y parecía como una propuesta superadora. Sin embargo, con el paso del tiempo, me parece que muchas empresas se dieron cuenta que este concepto de que era superador era algo trendy, era algo tendencioso, y eventualmente llegamos al punto en el que entendemos que ambas tienen su valor y brillan para determinados casos de negocio, ¿no? Y es muy importante que hablemos de eso, dónde brilla uno y dónde brilla el otro, ¿no? Y acá te invito, Seba, a que compartamos nuestra propia experiencia. Para mí, por ejemplo, una base de datos relacional aplica perfecto para un modelo donde haya alto acoplamiento entre los datos. Hay un modelo clásico de producto, factura, detalle, ¿no? Y vos tenés una base de datos con productos. Y esos productos tienen facturas. Perdón, en realidad la empresa tiene facturas, ¿no? Porque está haciendo ventas. Y cada uno de los ítems de la factura es un producto que tiene que existir en la base de datos, donde además en el detalle se especifica la cantidad, el precio, si se le aplicó algún descuento. El acoplamiento que hay en esas relaciones es tan alto que una base de datos relacional tiene mucho sentido. Por el contrario, ¿podríamos crear lo mismo en una base de datos no relacional? Sí, porque una ventaja que tiene que al no tener tablas, tenés un JSON. Y un JSON que te propone este anidamiento infinito, que vos podrías decir un registro adentro de la tabla eh, de la factura, en realidad es colección. Adentro de la colección tenés el documento, adentro del documento tenés una propiedad que va a ser, no sé, detalle. Y detalle va a ser una colección, o sea, va a ser un array. Y cada uno de los detalles va a ser un producto y la cantidad que está llevando ese producto, el precio unitario de ese producto, el precio total por ese detalle. Y lo ves y decís, ¡fua! Tiene sentido, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Estás repitiendo el nombre del producto por cada registro que lleva ese producto. Entonces tu base de datos se vuelve más pesada, pero es más rápida de leer. Bueno, ¿qué es lo Pero que ¿qué quiero? pasa, por ejemplo, si cambia el nombre del producto? Vamos a poner un ejemplo. Ah, bueno, Ahí, excelente, claro. ahí hay un problemón con la base de datos no relacional porque vas a tener 800 registros con un nombre y otros 800 con otro nombre. ¿Es el mismo producto? Sí, pero con otro nombre. En cambio, en la Bueno, relacional, che, yo modifico la tabla producto, bueno, listo, nada más se toca. exactamente. Bueno, ese es un muy buen ejemplo para entender qué ventaja y desventaja tiene, ¿no? Eh, a ver, hay que entender una cosa. Integridad referencial. Esto es lo que diferencia las bases de datos SQL de las no SQL. Las bases de datos no SQL no tienen integridad referencial y las otras sí la tienen. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando yo agrego un registro a una tabla y le digo que voy a tener el producto tal, el motor chequea por nosotros si es cierto que ese producto existe.
En el caso de que no existe, se nos devuelve un error de eh, integridad referencial, error, bla, 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 estos clásicos errores de base de datos. Bueno, que te están diciendo, no, macho, estás queriendo romper la integridad referencial, no puedes hacer eso. Este chequeo tiene un coste, lleva más tiempo. Si yo voy a meter 1 millón de registros a una base de datos referencial, relacional, va a estar chequeando las relaciones. Entonces, la pregunta es, ¿quiero tener integridad relacional o no? Porque si no la tengo, le puedo meter 1 millón de registros que no sean chequeados ni verificados en un segundo. Si nuestro modelo de datos a veces es muchísimo más simple y en una base de datos no relacional voy a estar guardando, no sé, la configuración de la sesión de un usuario, donde guardo datos como si el usuario quiere, no sé, en una aplicación usar el fondo negro o el fondo blanco, si quiere usar la fuente de tal tamaño o qué cosas quiere ver en el dashboard principal. Y la información que yo estoy guardando va a ir modificándose a lo largo del tiempo y no es estrictamente, no está relacionada con otros objetos en la base de datos. Tiene mucho sentido entonces que usemos una base de datos no relacional. Entonces ves cómo según el modelo de negocio y según el caso de uso, a veces tiene sentido una cosa y a veces tiene sentido otra. Entonces bajo ningún punto son dos cosas que se enemistan, sino que por el contrario para mí se complementan y hay que justamente proponer el uso de ambas. Obviamente que agrega un montón de complejidad, ¿no? No es que siempre está bien usar ambas bases de datos en el diseño de un sistema. A veces tiene sentido usar dos, a veces tiene sentido usar una por sobre la otra, y a veces arranca con una y de repente se dice, bueno, ahora es momento de que también sumemos esta otra. También me gustaría destacar eh, una base de datos en particular que en los últimos años se ganó mi corazón, que es PostgreSQL. PostgreSQL, con el elefantito, ¿no? Es una base de datos espectacular porque nos invita un poco a pensar esto del modelo mixto. PostgreSQL es una base de datos basada en SQL, hay que decirlo, tiene tablas, tiene columnas, tiene clave foránea, y no hablamos tampoco de los índices y de por qué es importante la base de datos, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, también tiene que de repente un tipo de dato puede ser un array o puede ser un JSON. Y esta versatilidad es muy útil porque a veces nosotros sabemos que hay un dato que va a migrar a lo largo del tiempo y este dato está atado a un usuario y de repente un campo de la tabla usuario puede ser este objeto, configuración, que va a ir migrando y sabemos que va a tener un esquema dinámico y es muy útil que nosotros podamos tener un JSON sin esquema adentro de una base de datos. ¿Entendés? Por eso nacen las bases de datos no relacionales. En una base de datos relacional, ¿no? Vamos a decir una contra muy grande. Si vos querés ir cambiándola a lo largo del tiempo, tenés que tener un ORM, que lo mencionábamos, que te va a gestionar las migraciones. Y cada vez que vos querés hacer un cambio, ¿qué haces? Decís, bueno, ahora voy a mandar una migración con estos cambios. Esto va a chequear en el servidor si esta migración ya fue impactada o no, y si no lo fue, va a ir actualizando todas esas tablas que tiene que actualizar. Que básicamente la migración es un choclo gigante que viene, depende si hay muchos cambios o no, ¿no? Pero te dice, a esta tabla le agregamos estos campos, a esta tabla le agregamos estos otros campos, esta columna cambia de nombre, ahora se crea este índice, ahora se crea esta relación entre esta tabla y otra tabla. Esta tabla se borra. Y entonces vas teniendo un registro cambio a cambio de cómo va mutando esa base de datos. Hoy, gracias, afortunadamente, hay que agradecerlo, los ORM hacen todo este laburo por nosotros, porque cuando no existían esto había que hacerlo manualmente. Ahora, en una base de datos no relacional, vos querés pushear un cambio, vos tenías una columna que se llamaba de tal manera y ahora dejó de ser un registro con un valor y pasó a ser un registro que tiene otro nombre y ahora tiene un JSON que tiene dos propiedades más adentro. Simplemente vos pusheás un nuevo objeto con este nuevo campo y listo. Y Ahora se actualiza.
podés pushear de vuelta todos campos similares a ese y el esquema ya se adaptó a esto. Y los registros anteriores van a tener el campo anterior. Y los registros nuevos van a tener el campo nuevo. Y sí, tenés incompatibilidad, no tenés integridad referencial, no tenés un montón de cosas. Pero qué rápido que anda y qué bien que se adapta a los cambios, ¿no? Entonces tenés esta lucha, ¿no? De qué es Sí. mejor. No es una cosa ni mejor ni peor. Uno tiene que analizar qué es lo que necesita y qué solución aplica mejor. Sí, a veces la rapidez y la eficiencia de la no relacional está bueno para cuando recién tengas que arrancar algo rápido o algo ágil. Quizás esté buenísimo eso. Después igual lo pagás más adelante, porque si ya, como decimos, ya empezar a tener cosas, acoplamiento de datos, empezar a tener relaciones y ahí se pone complicado como seguir, ¿no? Porque es lo que decíamos, ¿no? Se modifica un dato en un lado y después que el resto de los documentos o colecciones no queda reflejado ese dato, ese cambio. Tenés que hacerlo Exactamente. manualmente. En mi experiencia es más fácil arrancar con una base de datos relacional y aplicar una no relacional cuando se necesita. Porque aparte el tema de la potencia, la agilidad, la versatilidad, la escalabilidad particularmente, es algo de lo que se tiene, se aprovecha mucho cuando vos tenés una empresa grande que puede aprovechar la escalabilidad. Vos estás arrancando un negocio chiquitito, la escalabilidad de tu servidor no es tu prioridad número uno. Sí. Y por ahí la integridad de los datos sí. Bueno, nada, son cosas que tendrá que ver cada programador en particular y evaluar qué es lo que más le conviene. Ahora, hay otras bases de datos no SQL que no mencionamos. Sí, yo soy Vos- fan de una, muy eh, fan de una. bien, Firebase. bien. Bueno, sí, interesante Firebase. Firebase es una base de datos. En realidad es un eh, conjunto de herramientas. Dentro tenés una base de datos que es CloudFighter o Real Time Database. Tenés dos opciones que cada una es para una cosa distinta, pero son ambas no SQL. Exactamente. También hay que decir que Firebase excede al concepto de base de datos y es también un backend as a service Sí. que te permite hacer autenticación y un montón de cosas más. Pero, por ejemplo, yo me refería, no sé, a base de datos columnares, por ejemplo. Ah, Bueno, que de repente tenés, sí. son no SQL porque no usan SQL y podés Es, tener una sí, estructura de datos tipo tabla, columna y registros, pero sin usar SQL. sí, Eh, sí. Lo que pasa es que es al revés. Nosotros SQL es filas y columnas, ¿no? Acá es, en vez de ser filas y columnas, es columnas, básicamente. Cada registro es una columna. Es otra manera de organizar los datos y lo que hace, una de las características es que es más eficiente la búsqueda. Está claro, porque pensado crea un para eso. índice invertido. Sí, Exactamente. Bueno, no hablamos de índice en este video. Un índice es como el índice de una guía telefónica, ¿no? Las viejas, hoy yo no tengo una guía telefónica en papel para levantarla y mostrarla, pero cuando vos abrías una guía telefónica, lo que veías al costadito es que te decía A, B, C, D, pum, tenías todo ordenado alfabéticamente y tenía varias hojitas para la A, para la B, para la C. En la base de datos un poco que ocurre lo mismo, uno no lo ve el índice, lo crea, pero no lo ve, no sé qué estructura tiene internamente, pero básicamente como que guarda los registros, si vos creás, no sé, un índice para cierta columna, ¿no? Y guardás tipos A, B y C, te va a decir, los registros A están entre el 0 y el 2500. Los registros B están entre el 2500 y el 3000. Y los registros C están entre el 3000 y el 17500. Entonces, cuando vos tenés una consulta que te dice, quiero el registro C, rápidamente sabes por dónde encarar, que es lo mismo que te pasaba a vos físicamente cuando agarrabas un índice de celular, decís quiero cerrajería, lo abrías, vas a la C y buscas uno, 2, 3, tercera página y encontraste cerrajería. Que bueno, lo mismo yo dije la de una guía telefónica, también pasa con un diccionario, ¿no? También pasa con que también tiene esa estructura de tener sí, la letra al sí. costado. Bueno, nuestras bases de datos hacen lo mismo con los índices. Ahora, ¿qué es un índice invertido?
Esto es re loco, pero por ejemplo aplica para un blog. Nosotros, en realidad, vos guardás un post en un blog, ¿no? Que tiene 10.000 palabras. Cada una de esas palabras se va a guardar en el índice. Entonces, en vez de guardar, no sé cómo sería en el caso de un blog, pero vos vas a tener todas estas palabras son las que existen adentro de tu blog. Y cuando te paras en una palabra, te va a decir, esta palabra la podés encontrar en el post 7, 10.000, 11.000 y 101.324. Entonces, cuando vos haces una búsqueda por texto, tipo arquitectura, te va a buscar la palabra arquitectura y va a buscar los posts en los que esa palabra fue escrita. En un segundo va a hacer eso, ¿no? Este es el famoso índice invertido que viene que de repente con las bases de datos columnares no SQL. O sea, es muy específico el uso. Sí. Específicamente para eso no son de las más usadas por ahí, pero si tenés un caso de uso que requerís eso, y está buenísimo. Es Sí, rapidísimo. obvio. Obvio. Bueno, otro caso de uso muy particular, base de datos clave valor, como Redis, DynamoDB, ahora sacó una nueva Deno KB por Key Value, ¿no? ¿Qué es una clave de valor? Bueno, Key Value, que vos tenés una base de datos que guarda un ID, que va a ser la clave, y un valor, que el valor puede ser una palabra, un número, o puede también ser un JSON, puede ser un objeto un poco más complejo. Pero básicamente tu base de datos va a ser una colección, no van a ser dos, no van a ser tres. ¿Y qué es lo que se puede hacer con esto? Se puede guardar en memoria, como es el caso de Redis. Una base de datos que es extremadamente ágil. Al no leer un disco duro, al leer en una memoria RAM, vas a acceder a ese dato en una velocidad enorme. Ahora, podés montar tus facturas, ventas, productos adentro de una base de datos clave de valor. No, la vas a usar para usos más específicos. Un uso que se le está dando hoy en día es para guardar metadata de las sesiones de los usuarios. Se está usando mucho para autenticación. De hecho, Sí, mencionaba recién Deno, que sacó una base de datos KB. También sacó hace poco un producto de autenticación montado en su propia base de datos KB, que es como para guardar las sesiones y la metadata de las sesiones en caché muy rápidamente. Entonces, la clave sería el ID del usuario y el valor que va a ser toda la metadata que tiene ese usuario. sí, Entonces, por también se usa para registros que no van a cambiar, básicamente. O sea, que no también, van a bueno, cambiar muy seguido. Es como decís vos, o sea, es como un caché. el Yo, tema es que son muy claro, caras, ¿no? También hay que sí, decirlo. Hay que ver el caso de claro. uso, o sea, que sean inmutables también está buenísimo, pero son muy caras, ¿no? Digo, si yo voy a tener un dato que no va a cambiar casi nunca y lo quiero leer mucho más de lo que lo voy a cambiar, este caso aplica mucho, pero hay que ver el costo también, ¿no? Sí. Eh, y bueno, también tenemos, obviamente que no sirven para hacer relaciones, ¿no? La base de datos clave valor. Otra que está buenísima, por ahí son más raras, diría que entramos en el mundo de las bases de datos raras, son las bases de datos de grafos. ¿Por qué se llaman así? Porque se representan con grafos. Un modelo de grafos, si alguna vez lo vieron, tenés nodos y flechitas, ¿no? Y las flechas son las relaciones entre los diferentes nodos. Un nodo se puede relacionar consigo mismo. A ver, tienen en general, por ejemplo, menciono alguna en particular, Neo 4J. Tenés una interfaz gráfica con la que podés verla, con la que tiene mucho sentido la representación de los datos. Y la idea es, acá, casos de uso de, por ejemplo, em, redes sociales. Dos amigos, dos personas, ¿no? Que pueden formar parte de la misma colección, pero pueden relacionarse entre sí, y al relacionarse entre sí son amigos. Esta condición de amistad se guarda en la relación entre dos personas. Esto es lo que propone la base de datos de grafos, que los nodos en sí, que son colecciones, puedan tener relaciones entre sí y que las relaciones guarden datos. Eh, a mí se me ocurre entender esto como una tabla NN en una base de datos relacional, pero es bastante distinto y es más complejo de entender. Pero va por ahí, para el que lo quiera agarrar, que lo use así. Bueno, y tenemos también, obviamente, bueno, decir ventajas.
aplica perfecto para este caso de uso de relaciones, donde queremos guardar datos de las relaciones y son extremadamente eficientes para este tipo de casos de uso. Por eso hay muchas redes sociales que usan base de datos relacionales por detrás. No son ideales para el resto de los casos. O sea, si tu modelo no aplica con esto, no la uses. Y Seba, contame, hay otro tipo de base de datos también que está Sí, ahora ganando mucho conocimiento últimamente. rara también porque no la conocemos, pero quizás en un futuro sea lo más común que hay. Son bases de datos vectoriales. Actualmente nosotros estamos trabajando con registros en dos dimensiones, ¿sí? Filas y columnas. Ahora, no es eficiente para modelos de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces viene a proponer lo que es base de datos vectoriales, que es almacenar datos en vectores, por ejemplo, imágenes o textos, para hacer más eficiente la búsqueda. Un caso de uso común es, por ejemplo, poder buscar imágenes que son similares. Lo que hace en cada vector es almacenar información de la imagen. Entonces Claro, después buscan entre los vectores y van comparando y dicen, ah, este se parece a esta otra, listo. Entonces estas dos imágenes se parecen y te retorna el resultado. Son ultra complejas hoy en día, pero bueno, nada, están evolucionando y se están usando muchísimo en lo que es inteligencia artificial. excelente. Bueno, tremendo capítulo metimos hoy, ¿eh? El que Sí, no sabía sí, base de datos hoy se va sabiendo. sí o sí. Bueno, cerramos. Sí. Bueno, Un placer enorme, Sebastián. Mi querido Jack Bauer, hacer este capítulo con vos. igualmente, Omar. Así que nos vemos la próxima. Espero que pronto. Invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, subimos muchos reels, subimos mucho contenido ahí, y los invitamos a que nos comenten qué les pareció este video y déjenos sus comentarios y opiniones y qué quieren escuchar para el próximo video. Y darle like. Nos vemos. Cuídense.